Bueno, aquí estamos. Me permito ser el primero en darte la bienvenida a este cursito online en el que vamos a tratar en realidad de dilucidar qué es una hernia discal. Vamos a aprender y a repasar todo lo que yo considero que es importante que tenés que entender y aprender acerca de este tipo de patologías. Y sobre todo vamos a tratar de responder a una de las preguntas más importantes, ¿no? Y tratar de explicarte, en realidad, los motivos y las razones por las cuales hay que respetarlas, pero no hay que tenerles miedo, ¿sí? Así que vamos a empezar primero en este primer módulo o en esta primera parte de este curso presentando a la gran protagonista del curso, que es la propia columna vertebral, ¿no? Y cuando nosotros pensamos en nuestra columna, en realidad en lo que estamos pensando es en una estructura o en la estructura del cuerpo que se encarga de darle soporte al tronco, ¿no? Como se puede ver en este grafiquito de acá. Una de las principales funciones, obviamente, de la columna vertebral es darle soporte al tren superior o al tronco. Y obviamente la otra función importantísima que cumple es rodear y proteger la médula espinal, ¿no? Y en general es por esta razón por la cual se entiende o se conoce a la columna vertebral como una estructura del cuerpo que es bastante sensible. Lo cual, ojo, porque obviamente que digamos que la columna vertebral es sensible no es el equivalente a decir que es frágil. Después nos vamos a meter un poquitito en eso. Para entender a la columna vertebral, lo que tenemos que entender fundamentalmente es que la columna vertebral está dividida en tres grandes segmentos. El segmento superior o el de arriba, este que se ve acá. Eso, tengo que sacar esto. Este que se ve acá arriba, la columna cervical, la que se encuentra en la zona del cuello, con 7 vértebras que van de C1 a C7. Después tenemos a la porción media de la columna, esta que se ve aquí, denominada columna torácica, con 12 vértebras de la T1 a la T12. Y por último, la parte baja de la espalda o la parte baja de la columna, denominada columna lumbar, con 5 vértebras que van de L1 a L5. Ya más abajo tenemos lo que se conoce como el sacro y el coxis. Acá tenemos otra vista y otro grafiquito de la columna. En esta de acá podemos ver una vista dorsal y acá podemos ver una vista lateral con las respectivas curvaturas de cada una de las regiones de la columna. En verde, la columna cervical, de vuelta con las vértebras de C1 a C7. En naranja, las vértebras torácicas o el segmento torácico de la columna con las vértebras de T1 a T12. Y por último, la porción o el segmento lumbar, que arranca en L1 y termina en L5, conectada con la primera vértebra del sacro, que es la S1. ¿No? Entonces, repasando un poquitito, la columna vertebral, estructura separada en columna cervical, columna torácica, columna cervical con 7 vértebras, columna torácica con 12 y la columna lumbar con 5. Principal función, darle soporte al tronco. Como todas las articulaciones de nuestro cuerpo, la columna vertebral se puede mover. Y lo que te muestro acá, me voy a pasar acá arriba. Y lo que te muestro acá en estos dibujitos son los patrones de movimiento que tiene nuestra columna, ¿no? Es decir, cuáles son las formas en que nuestra columna se puede mover. No sé por qué me está sacando esto. A ver si lo puedo dejar ahí. Entonces, el primer patrón presentado acá en el dibujito es el de la flexión. Básicamente es inclinar el torso o el tronco hacia adelante. El segundo patrón, el de la extensión, que sería lo mismo, pero inclinando el torso hacia atrás.
El tercer patrón que te presento acá es el de la rotación, que sería rotar el tronco. Y por último, el que se denomina flexión lateral, que básicamente sería inclinar el tronco hacia cualquiera de los dos costados, izquierda o derecha. Y lo que te voy a mostrar acá, le voy a dar play al videito y acá la vas a poder ver a Delphi demostrando los 4 patrones de movimiento. Ahí tenemos la flexión, una inclinación hacia adelante del tronco, extensión, inclinación hacia atrás, rotación hacia la izquierda, rotación hacia la derecha, inclinación o flexión lateral hacia la izquierda e inclinación o flexión lateral hacia la derecha. ¿Sí? Eso es para que puedas ver en un cuerpo humano real qué implican estos 4 patrones de movimientos de la columna, ¿no? Y obviamente, como sucede con cualquier articulación, son los músculos, los tendones, los ligamentos, las estructuras mecánicas del cuerpo las que obviamente se encargan de producir o de generar cada uno de esos patrones, ¿sí? Pero volviendo un poquito hacia atrás para repasar cómo se puede mover nuestra columna: flexión hacia adelante, extensión hacia atrás, rotación hacia ambos costados o torsión, y flexión lateral o inclinación lateral también hacia ambos costados. Vamos a pasar ahora a presentar, si se quiere, me voy a volver a este costadito. Y vamos a presentar ahora, por ahí hablé antes de la columna como la protagonista de este curso, pero en realidad el verdadero protagonista o los verdaderos protagonistas son ellos, ¿no? Porque más que de la columna, de lo que vamos a hablar acá son o es de los discos intervertebrales, ¿sí? Y acá lo que podés ver es un dibujito, lo que podés ver, que me sigue. Ahí está, lo apliqué a todas. Bien, acá lo que podés ver es este dibujito de la columna, y lo que ves ahí entre cada una de las vértebras en celeste vendrían a representar los discos intervertebrales, ¿no? Y acá podés ver un grafiquito ampliado de lo que es específicamente un disco intervertebral, ¿no? Entonces, fundamentalmente, los discos intervertebrales son las estructuras que permiten el movimiento de la columna, ¿sí? Son estructuras esponjosas, son estructuras suaves, que lo que hacen es evitar que los huesos de las vértebras choquen o rocen entre sí, y en definitiva lo que permite que la columna tenga movilidad, ¿no? Y antes, cuando hablábamos de estos 4 patrones de movimiento: flexión, extensión, rotación y flexión lateral, en verdad esos patrones de movimiento en definitiva son posibles gracias a que existen estas estructuras que separan y que dividen las vértebras, ¿no? Lo podemos ver acá. Este espacio de acá es la vértebra y acá tenemos el disco intervertebral. Sobre esa estructura del disco intervertebral se apoyaría la vértebra que viene por encima, ¿no? Y acá lo que podemos ver es la estructura de un disco intervertebral normal, ¿no? Y los discos intervertebrales, en cuanto a su estructura y en cuanto a las partes que lo componen, son estructuras relativamente simples. Y lo que tienen es un núcleo pulposo, que en definitiva es esto que se ve acá marcado en rosita, que en definitiva es la estructura o el componente blando del disco que cumple con esa función amortiguadora. Ahora vamos a hablar un poquitito más acerca de eso, pero en definitiva el núcleo es lo que permite que el disco tenga esa estructura, que sea una estructura esponjosa, que permita justamente absorber fuerzas, que permita el movimiento de la columna o de las vértebras, evitando que exista fricción entre los huesos. El núcleo se encuentra contenido en el centro del disco por lo que se conoce como anillo fibroso, que es esta capa que se ve acá o esta pared que se ve acá, que recubre en definitiva al disco y que acá se la ve en colorcito celeste. El anillo fibroso o el anillo es lo que contiene al núcleo en el centro. Por detrás, si nosotros pensamos en esta es una vista obviamente del disco o de la columna vertebral desde arriba,
Acá estaría, donde estoy marcando ahí con el mouse, estaría nuestra espalda, digamos, y acá adelante estaría la parte frontal de nuestro cuerpo. Por detrás de los discos lo que tenemos es el canal espinal y por supuesto las raíces nerviosas, que son estas dos que se ven acá. Esto que estamos viendo acá es la estructura de un disco intervertebral normal, digamos, un disco sano. Y como bien te anticipé antes, la principal función de los discos es amortiguadora, ¿no? Sí, por eso usé esta fotito del sistema de suspensión de un auto. Y lo que te marqué acá con estos circulitos amarillos son los amortiguadores, esos resortes azules que se ven ahí son los amortiguadores del sistema de suspensión de un auto. Que la función que obviamente cumplen es la de absorber impacto de el propio andar de la estructura del auto y absorben el impacto para que no sea el resto de la estructura la que lo tenga que absorber. Y los discos en definitiva cumplen esa función. Nosotros podríamos hablar de los discos como los amortiguadores de nuestra columna o incluso como los amortiguadores de nuestro tronco, porque son en definitiva los discos intervertebrales los que van a terminar absorbiendo las fuerzas que se van a producir como consecuencia del propio movimiento humano, ¿no? Entonces, las vértebras, como bien se puede ver acá, estamos viendo la vértebra de arriba acá en blanco, la vértebra de abajo, y lo que estamos viendo acá en el medio, obviamente esto está graficando, se está usando para graficar un disco ya herniado, pero se puede apreciar la función amortiguadora que cumple, ¿no? Entonces, el disco se encarga de amortiguar la compresión de las dos vértebras para que las dos vértebras no choquen entre sí y no haya fricción de los huesos. Y en definitiva eso sucede en todos los segmentos intervertebrales, ¿no? Entonces si nosotros pensamos en nuestras vértebras siendo constantemente sometidas a fuerzas compresivas, fuerzas de fricción, bueno, en definitiva son nuestros discos los que cumplen con esa función de resorte para absorber fuerzas y obviamente permitir que nuestra columna se mueva de manera normal sin que las vértebras rocen entre sí. Y esa en definitiva es la principal función que cumplen nuestros discos, ¿no? La de absorber fuerzas para eventualmente permitir el propio movimiento de la columna, ¿no? Y llegamos a esta parte ahora que entendiendo cuál es la función que cumplen nuestros discos y entendiendo qué es lo que hacen, llegamos a esta sección en la que tenemos que explicar qué es una hernia discal, ¿no? Entonces, acá, en definitiva, del lado izquierdo lo que tenemos es la misma fotito que habíamos mostrado acá, que es básicamente la foto o la representación de lo que sería un disco sano, un disco normal. ¿Qué es lo que ocurre en un disco sano? Lo que tenemos es un núcleo pulposo en el centro, acá graficado en rosa, que está perfectamente bien contenido por un anillo fibroso que está efectivamente cumpliendo con la función que tiene que cumplir, que es la de contener al núcleo en el centro, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa cuando se produce una hernia? Una hernia se produce cuando el anillo fibroso, ¿sí? Como se puede ver en esta representación de acá, de la derecha, cuando el anillo fibroso se compromete, ¿sí? Se fisura, se abomba, etcétera, etcétera, y ya no es capaz de sostener la estructura del núcleo pulposo en el centro. Entonces, como lo que podemos ver acá, el anillo se rompe, el anillo cede y el núcleo se desplaza. En este caso, el núcleo se está desplazando hacia atrás y se está desplazando hacia la izquierda de esta persona. Y en definitiva, lo que termina pasando es que en ese desplazamiento del disco hay alguna de las dos estructuras, puede ser el propio núcleo o puede ser incluso la pared del disco, hacen contacto con la raíz nerviosa. Si nos fijamos acá en la estructura de un disco normal, el disco en ningún momento entra en contacto con la raíz nerviosa, es solamente cuando el disco se desplaza, cuando el núcleo se desplaza hacia atrás y hacia el costado,
es que hace contacto con esta raíz nerviosa. Obviamente, en ese contacto el nervio se irrita y en definitiva eso es lo que termina produciendo dolor. Lo que voy a poner ahora es play a un pequeño videito donde se va a ilustrar de mejor manera lo que es una hernia. Me voy a achicar un poquitito para que se pueda ver bien. Ahí va. Entonces acá lo que se está viendo es la columna vertebral. Esto en definitiva sería el anillo fibroso. Ahí en la animación se están abriendo las capitas para mostrar el núcleo pulposo que en definitiva se encuentra adentro. Acá se ve mejor, entonces todas las capas del anillo fibroso, el disco, y esto es lo que pasa cuando aparece una hernia. Las capas del anillo fibroso se empiezan a romper, el núcleo se desplaza hacia afuera, el disco se abomba y hace contacto con una raíz nerviosa, ¿no? Esto en definitiva, lo que se ve graficado en este video, es lo que se conoce como una hernia. Y obviamente el contacto con el nervio hace que el nervio se irrite y que eventualmente se produzca dolor. Muy bien, vamos a pasar la diapo. Bien, entonces vamos a tratar de entender un poquitito cómo juegan, ¿sí?, las fuerzas y el movimiento, o en definitiva, cómo se involucran las fuerzas en los distintos patrones de movimiento de columna. Y sobre todo de los patrones que vamos a hablar es de la extensión y de la flexión, ¿sí? Entonces, lo que nosotros podemos ver acá, graficado en azul, en definitiva, es el núcleo, ¿sí? Lo que está graficado en este azulito oscuro es el núcleo del disco y lo que se ve graficado, el graficado con las flechas es el movimiento y las fuerzas, ¿sí? Cómo actúan las fuerzas y cómo se mueven las vértebras, ¿no? Entonces, en definitiva, lo que estamos viendo acá en el dibujito de la izquierda es qué es lo que sucede cuando nuestra columna está en una posición neutral, ¿no? Entonces, en definitiva, cuando nuestra columna está en una posición neutral, no hay ningún tipo de fuerzas que estén actuando sobre el disco intervertebral para desplazar el núcleo hacia ningún lado, ni hacia atrás, ni hacia adelante, ni hacia los costados, porque en definitiva lo que se grafica es presión perfecta desde arriba y desde abajo. El núcleo está recibiendo presión desde arriba, está recibiendo presión también obviamente de la vértebra de abajo y en definitiva, en esa neutralidad de fuerzas que vienen desde arriba, no hay un desplazamiento del núcleo ni hacia adelante ni hacia atrás. Fijémonos en el gráfico del centro, qué es lo que pasa cuando nosotros nos extendemos. Acordémonos que la extensión es la inclinación del torso o la inclinación del tronco hacia atrás. Cuando nosotros nos inclinamos, entonces es importante entender que si esta es nuestra columna vertebral, acá atrás estaría nuestra espalda y acá adelante estaría nuestro pecho, ¿no? Por lo tanto, estas flechitas de aquí, esta y esta flechita, lo que están mostrando es qué es lo que pasa con las vértebras de la columna cuando nosotros nos extendemos hacia atrás, ¿no? Entonces, si nosotros nos fijamos en esa extensión hacia atrás y en ese arqueo hacia atrás, obviamente lo que va a terminar pasando es que las dos vértebras van a presionar al disco desde atrás. Esta sube, esta baja hacia atrás y la presión obviamente se genera en esta zona de acá. ¿Qué es lo que pasa cuando se genera presión en esta zona de acá o cuando la fuerza compresiva viene desde atrás? El disco se va a terminar, o el núcleo del disco va a terminar sufriendo presión desde atrás, lo cual va a producir que ese núcleo se desplace hacia adelante o ejerza presión hacia adelante. En este grafiquito o en este diagramita de la derecha lo que vemos es exactamente lo opuesto a la extensión. Lo que sucede cuando nos flexionamos. Acordémonos que cuando hablamos de flexión hablamos de inclinar el torso hacia adelante. Ahora cuando inclinamos el torso hacia adelante,
Acá, en estas dos flechitas, esta flechita de acá y esta flechita de acá, lo que está marcando es el movimiento de las dos vértebras. La presión ahora en la flexión, la presión sobre el disco va a venir desde adelante, lo cual va a hacer, como muestra esta flechita de acá, que el núcleo se desplace hacia atrás, ¿sí? Entonces, repasando un poquitito cómo interactúan o cómo influyen los movimientos y las fuerzas en la absorción, si se quiere, de fuerzas de los discos intervertebrales y cómo eso actúa sobre el desplazamiento del núcleo pulposo. Cuando estamos en una posición neutral no pasa nada, las fuerzas son uniformes y el disco no recibe presión ni desde adelante ni desde atrás, por lo tanto el núcleo se debería mantener centrado. Cuando extendemos la columna hacia atrás, el disco recibe presión también desde atrás, lo cual provoca que el núcleo pulposo del disco reciba fuerzas que lo desplazan hacia adelante. Y lo contrario ocurre cuando flexionamos o cuando nos inclinamos hacia adelante. El disco recibe presión desde adelante, lo cual produce que el núcleo se desplace o reciba presión para desplazarse hacia atrás. Esto es en realidad es algo bastante importante para entender, ¿no? Porque en definitiva lo que a nosotros nos va a terminar ayudando a entender, y lo vamos a ver un poquitito más adelante, es en definitiva qué es lo que tiene que pasar con la columna para que esto no suceda, es decir, para que una hernia no se produzca o para que las fuerzas, ¿sí?, compresivas que actúan sobre los discos intervertebrales sean las que, en definitiva, nosotros quisiésemos que sean o necesitamos que sean en el eventual caso de una potencial lesión. Entonces es muy importante entender cómo el movimiento de nuestro tronco y el movimiento de nuestra columna puede afectar a los discos de una determinada manera o de otra, ¿sí? O, siendo un poquitito más específicos, qué tipo de desplazamiento produce en el núcleo de los discos flexionarnos, extendernos o mantenernos neutrales. Y lo que podemos ver acá son los estadios de una hernia discal, ¿no? Y acá se habla mucho se usa muchísimo el término hernia. De hecho, el título de esta presentación y de este curso usa la palabra hernia, ¿no? Y en realidad, técnicamente ahora vamos a ver cuáles son las distintas etapas o los distintos estadios. Técnicamente y en medicina el término de hernia se aplica únicamente a este grafiquito de acá. Pero en términos prácticos, cuando nosotros hablamos de una hernia, en realidad de lo que hablamos es de cualquier tipo de patología discal, ¿no? Entonces, podemos ver acá a la izquierda, en el primer grafiquito, lo que sería un disco normal. Esto, si te acordás, ya lo habíamos repasado en un gráfico anterior. Un disco normal, en definitiva, es un disco en donde el anillo fibroso no ha sufrido ningún tipo de desgaste, su estructura no se ha visto comprometida de ninguna manera y cumple de manera perfecta con su función de contener al núcleo pulposo, en este caso graficado en violeta, en el centro del disco. Lo que vemos acá, en esta fotito de acá, es lo que se empieza a conocer como un desgaste o como una degeneración discal, que es lo que empieza a pasar cuando el anillo empieza a ceder, ¿no? Entonces, si miramos la diferencia entre esta fotito y esta, lo que vemos acá es que el anillo está sólido, el anillo está fuerte y el núcleo está bien contenido. Acá lo que empieza a pasar es que el núcleo se empieza a desplazar hacia todos lados, ¿no? El núcleo ya pierde esa forma por ahí ovalada, un poquitito más prolija y un poco más perfecta, simplemente por el hecho de que las fibras del anillo empiezan a ceder. El estadio siguiente o el paso siguiente sería lo que se conoce como una protrusión, ¿no? Y en este caso la protrusión se la ve acá,
donde estoy marcando, ¿no? Una porción del disco en donde el anillo fibroso cede un poquitito más y el núcleo empieza a salir o empieza a arrastrarse hacia esa zona del anillo que empieza a ceder. Y como el núcleo empuja al anillo, la pared del disco empieza a bombarse hacia afuera, ¿no? Empieza a salir un poquitito hacia afuera. No es el núcleo lo que está saliendo hacia afuera, sino que el núcleo está empujando la pared del anillo y es el propio anillo el que empieza a bombarse hacia afuera. En este caso lo podemos ver aquí, ¿no? Ahí lo voy a graficar con el cursor del mouse. El núcleo empieza a hacer fuerza hacia este lado, toda esta partecita del núcleo empieza a empujar la pared hacia afuera, la pared todavía no se rompió, es decir, el núcleo todavía está contenido, pero sí empieza a bombarse hacia afuera. Y una protrusión o una protrusión, tranquilamente ese abombamiento podría ser o podría provocar que la pared del disco haga contacto con una raíz nerviosa, una protrusión sin necesidad de ser una hernia, porque acá todavía no estamos en el estadio de lo que se conoce formalmente u oficialmente como una hernia, pero una protrusión sí es capaz de generar muchísimo dolor, ¿sí? Porque en verdad no importa qué es lo que haga contacto con el nervio, digamos, al nervio no le importa si es la pared, si es el anillo, si es el disco, si es el núcleo, perdón, lo que lo está irritando, lo que está haciendo contacto. Cualquier tipo de estructura que se desplace y que ocupe un lugar que no debería estar ocupando y que haga contacto con una raíz nerviosa va a producir dolor. Y una protrusión muchísimas veces hace que la pared del disco o el anillo fibroso haga contacto con la raíz nerviosa y duela. De la protrusión, el estadio siguiente sí pasaríamos ya a una extrusión, ¿sí? Acá lo que vemos, a diferencia de lo que pasaba acá, acá sí el anillo ya está roto. Acá habían empezado a romperse y a ceder algunas fibras, pero el anillo todavía no se había roto y el núcleo todavía estaba contenido. En la extrusión, no. En la extrusión el núcleo, el anillo ya se rompió, ya se fracturó y el núcleo está afuera, ¿no? Y en medicina, y esto es por si te interesa leer informes o si tenés algún informe de una lesión y demás, o estás leyendo acerca de este tipo de cosas, en medicina en general, este estadio de la extrusión en adelante es cuando se empieza a hablar de hernia discal. Normalmente las protusiones, los desgastes discales, en general no se los llama hernias propiamente dichas, ¿no? Entonces, técnicamente empezamos a hablar de una hernia cuando el anillo fibroso se rompe y el núcleo pulposo sale hacia afuera, ¿sí? El paso siguiente a una extrusión y la evolución natural de una extrusión es una secuestración en donde básicamente el núcleo no solamente está saliendo o asomándose del anillo fibroso, sino que ya directamente salió hacia afuera, ¿no? Y ahí es donde se puede ver en el dibujito este de acá. La diferencia acá es que el anillo se rompió, el núcleo está extruido hacia afuera. Acá directamente, además de haber una fisura o de haber una fractura en el anillo fibroso, el núcleo está secuestrado y está afuera del disco. Bien, entonces, para repasar un poquitito los estadios de una hernia discal, el disco normal empieza a sufrir desgaste, el anillo empieza a perder un poquitito su integridad y empieza con eso a perder también la capacidad de mantener al núcleo bien contenido. La protrusión se genera cuando ya el anillo, perdón, cede en alguna porción del disco y el núcleo se empieza a desplazar hacia esa zona en donde el anillo se empieza a debilitar.
La extrusión o la hernia sucede cuando ya el anillo se rompe, el anillo cede por completo y el núcleo empieza a salir hacia afuera. Es el propio núcleo el que empieza a hacer contacto con el canal medular o la raíz nerviosa. Y el último estadio de la hernia, la secuestración, cuando ya directamente el núcleo sale del disco y empieza a ocupar espacios completamente por fuera de la estructura discal. Y la pregunta que cada vez se está haciendo más, o una pregunta que yo personalmente considero que vale la pena hacerse, es esta que se lee acá, ¿no? ¿Una hernia es realmente una lesión? ¿No? Y para responder esta pregunta, una de las cosas realmente importantes que hay que entender acerca de estas patologías es que el desgaste de un disco, no importa si es una protrusión, si es una hernia, una extrusión, si es una secuestración, pero el propio proceso de desgaste de un disco intervertebral es un proceso perfectamente natural y perfectamente esperable que se produzca por el simple hecho de vivir, por el simple hecho de movernos y por el simple hecho de que el tiempo pase, ¿sí? Y en realidad esto es lo que pasa con todo nuestro cuerpo, digamos. El paso del tiempo, el movimiento, el constante machaqueo hace que nuestro cuerpo se desgaste. Con el paso de los años nuestros músculos se debilitan, nuestra piel se arruga, empezamos a perder pelo. Hay un montón de cosas que pasan con nuestro cuerpo a medida que el tiempo empieza a pasar, ¿sí? Que hace que nuestro cuerpo envejezca, que nuestro cuerpo se desgaste. Se puede retrasar, se pueden hacer cosas para tratar de evitar las consecuencias del paso del tiempo. Hay personas que genéticamente estarán más predispuestas que otras a ciertas cuestiones de desgaste, incluido, esto es obviamente también lo que pasa con los discos, pero el desgaste de la columna y el desgaste de los discos intervertebrales son cosas perfectamente lógicas, naturales y esperables que le pasen a cualquier persona, ¿no? Entonces, realmente hablar de una hernia o hablar de un desgaste discal o de una discopatía degenerativa o lo que sea, hablar de eso como una lesión, yo no sé si estoy tan de acuerdo en llamarlo así. De hecho, hay un montón de profesionales y de personas, incluso en la industria de la medicina y en la industria de la salud y de la fisioterapia, que no se refieren a este tipo de lesiones o a este tipo de patologías, perdón, como una lesión, ¿no? Y en definitiva, un poquito por eso es que obviamente respondo a esta pregunta dando mi opinión y contando un poquitito lo que pienso, pero me pareció bueno en esta diapositiva presentar este cuadrito que en definitiva lo que muestra, como bien dice el título, es la prevalencia de los signos degenerativos de la columna lumbar. Se enfoca bien en la zona baja de la espalda, que es la zona más normal o más común en donde se encuentran este tipo de lesiones, en personas que son asintomáticas, ¿sí? Es decir, en personas que no tienen ningún tipo de sintomatología o ningún tipo de dolor. Entonces, ¿qué hicieron con este estudio? Agarraron a personas que no expresan dolor, ¿sí? O sea, que para ellas no tienen ningún tipo de problema a nivel de la columna o a nivel discal, y lo que hicieron fue hacerles resonancias magnéticas para ver qué saltaba en esas resonancias, ¿no? Y los resultados son súper interesantes, se pueden ver acá, digamos, lo que figura acá es discopatía degenerativa, son las distintas o los distintos estadios, lo que habíamos visto acá, ¿no? No están puestos exactamente de la misma manera, pero en definitiva van de menor a mayor: discopatía degenerativa, hiposeñal del disco, disminución de la altura del disco, abombamiento discal, protrusión, fisura anular, que ya sería una extrusión o una secuestración
secuestración. Acá de lo que está hablando es de algún tipo de degeneración facetaria, ¿no? Algún tipo de degeneración en la articulación de la columna lumbar. Y acá está hablando de listesis o desplazamientos vertebrales, ¿no? Pero lo interesante son los resultados, ¿no? Porque si vamos, por ejemplo, a temas con discopatías degenerativas, que sería lo más leve, entre comillas, y miramos, por ejemplo, la edad de 40 años o las personas con entre 40 y 50 años, vemos que el 68% de las personas asintomáticas expresan algún tipo de discopatía degenerativa. Si vamos a abombamientos discales, el 50% de las personas asintomáticas tienen algún tipo de abombamiento discal. Protusiones discales, el 33%. Acuérdense que estamos hablando siempre de personas asintomáticas, de personas que no expresan ningún tipo de molestia, ningún tipo de dolor, que si vos te la cruzás por la calle y le preguntás, esa persona no te va a decir que tiene un problema de columna. 22% para fisuras anulares, es decir, ya extrusiones o secuestraciones. Y obviamente, en la medida en que vamos pasando de década en la cantidad de años de las personas de los estudios, obviamente esos porcentajes empiezan a aumentar. Vemos que, por ejemplo, a la edad de 60 años, el 25%, es decir, uno de cada cuatro personas o una de cada cuatro personas tienen una hernia a nivel lumbar. El 34%, si no veo mal, no sé si es 34, creo que dice 38% en ese numerito de ahí, el 38% de las personas de entre 50 y... Perdón, estoy acá, el 36% de entre 50 y 60 años tienen protusiones discales, ¿no? Entonces, ¿es realmente válido hablar de una lesión cuando uno ve que son patologías y que son cuestiones perfectamente normales y que la gran mayoría de los seres humanos en algún punto de su vida la van a desarrollar? Entonces, esa es la pregunta que realmente van a hacerse. Después hay otras preguntas que obviamente que nos tenemos que hacer respecto de cuándo producen dolor, por qué producen dolor. Ahora vamos a hablar un poquitito de eso. Pero vale la pena realmente preguntarse si es válido hablar de una hernia o de cualquier tipo de patología que implique el desgaste de un disco como una lesión, ¿no? Y obviamente lo que sí, la pregunta que sí vale la pena responder o tratar de entender es por qué una hernia o por qué algún tipo de desgaste discal. Y acá ya cuando hablemos de hernias, en realidad vamos a hablar en términos generales de cualquier tipo de abombamiento discal que produzca algún tipo de compresión en una raíz nerviosa, ¿no? Y lo que se ve acá, me voy a achicar un poquitito para poder verlo un poquitito mejor. Entonces, lo que se ve en esta figura de acá es la figura del disco, ya lo vimos muchas veces, y lo que se ve aquí es la hernia propiamente dicho, ¿no? Que acordémonos es cuando el anillo fibroso se fisura, el anillo fibroso se rompe, cede en su capacidad de contener al núcleo, lo cual produce que se genere un contacto con la raíz nerviosa, que es esta que se ve acá, ¿no? Entonces tenemos el canal medular aquí, tenemos el anillo fibroso acá, tenemos el núcleo desplazado hacia atrás y hacia la izquierda, y esta sería la raíz nerviosa que está siendo comprimida por esta hernia que se visualiza acá. Obviamente esta sería una visión en un plano desde arriba, esta sería una visión desde un plano lateral, ¿no? El disco extruido o herniado hacia atrás, lo cual produce contacto con la raíz nerviosa de ese segmento. Y en definitiva, la principal razón, o en realidad la única razón por la cual una hernia en el momento en que se produce genera y produce dolor,
es por el hecho de hacer contacto con una raíz nerviosa. Y acá lo que estamos viendo puntualmente es uno de los tipos o uno de los dolores más comunes, ¿sí? Producidos por las hernias a nivel lumbar, que es lo que se conoce como ciática, ¿no? Ciatalgia, sí, tiene distintos tipos de nombres, pero en definitiva, cuando hablamos del ciático, de lo que hablamos es del nervio más largo del cuerpo humano, ¿sí? Tiene sus inserciones aquí, como se ve aquí, en L4, en L5, en S1. Recorre toda la pierna por la cara posterior, como se puede ver en esta fotito de acá. Empieza de vuelta en la zona baja de nuestra espalda y llega hasta el pie, ¿no? Entonces, cuando se producen hernias en estos segmentos de aquí abajo, que son los segmentos quizás más comunes o los que más se lastiman, o por lo menos los que más sintomatología expresan, cuando tocan una raíz nerviosa, normalmente la raíz nerviosa que tocan es la del nervio ciático. Y cuando el nervio ciático se irrita producto de una hernia, lo que se ve en este dibujito de acá, si ustedes se fijan, lo que está mostrando es en definitiva un disco abombado. Acá no se ve que haya, es completamente anecdótico, porque esto podría ser una extrusión o una secuestración y tranquilamente producir exactamente lo mismo, pero nada, a fines de entender los distintos tipos de lesiones que pueden existir, sí acá se ve que esto es una protusión, ¿no? Porque no hay rotura del anillo fibroso, lo que sí hay es un desplazamiento del disco que empuja y que abomba la pared del disco, y es en definitiva la pared del disco la que termina haciendo contacto con el nervio. En este ejemplo que estamos viendo acá, el contacto es con la raíz de este nervio tan famoso conocido como ciático, ¿no? Y una de las cosas que hay que entender es que cuando una hernia toca o irrita el nervio ciático, el dolor producido por ese contacto puede aparecer en cualquier parte del recorrido del nervio. Muchas veces el dolor se siente en la zona alta del glúteo, se puede sentir en cualquier parte del recorrido, normalmente y siempre en realidad por la cara posterior de la pierna, ¿sí? Hay un montón de personas que los síntomas los expresan muy fuerte en la zona de las pantorrillas, acá abajo, como si les estuvieran clavando un cuchillo. El típico dolor también es acá arriba, en la zona alta del glúteo. También hay síntomas que están asociados a irritaciones del nervio ciático que no solamente pueden tener que ver con dolor, sino que pueden tener que ver también con adormecimiento, pérdida de fuerza. Bueno, hay un montón de cosas, hormigueo, una pequeña sensación de hormigueo que recorre la cara posterior de la pierna. Todo este tipo de síntomas son indicaciones de que efectivamente puede haber una hernia o algún tipo de discopatía haciendo contacto con la raíz nerviosa del nervio ciático, ¿no? Entonces, este es uno de los dolores más comunes a la hora de hablar de hernias a nivel lumbar. Una irritación de la raíz del nervio ciático que puede producir dolor en cualquier parte del recorrido del nervio. Y acá hay algo que a mí me parece fundamental poder entenderlo, y es importantísimo y es algo con lo que me cruzo y con lo que me topo todos los días, ¿no? Y se trata de esta pequeña frase que puse acá que dice: es muy importante entender al cuerpo como una única unidad motora que está interconectada y que no se puede aislar, ¿no? Y acá entramos en un terreno bastante complejo, que es el terreno del diagnóstico del dolor, o el terreno de entender por qué se producen los dolores a nivel lumbar, por qué se producen las lumbalgias, por qué una persona se queda dura, por qué una persona está sufriendo de dolor crónico
etcétera, 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 ¿no? Y efectivamente, cuando nosotros hablamos de hernias discales o cuando hablamos de problemas mecánicos a nivel de la columna, es importante entender que no siempre estamos hablando de dolores de tipo neuropático, o sea, de dolores que están directamente asociados a la irritación de un nervio específico. Normalmente, cuando se produce una hernia, normalmente el primer tipo de síntoma o el primer tipo de dolor que se expresa es efectivamente un dolor de tipo nervioso, ¿no? La hernia se produce, el abombamiento se produce, llega un momento que por algún esfuerzo, por algún mal movimiento o por lo que sea, esa pared del disco o ese núcleo del disco hace contacto por primera vez con la raíz de un nervio, ¡pum! Y revienta todo, se produce un dolor de tipo nervioso que es horrible, etcétera, etcétera, etcétera. Eso puede suceder. Y normalmente es en los primeros estadios de la lesión, son los primeros síntomas que aparecen, ¿sí? Pero hay un montón de personas que sufren de dolor crónico a nivel lumbar, sufren de dolor crónico a nivel de la columna, pero el dolor que expresan no es el típico dolor de tipo nervioso, no es el típico dolor que se explica por una estructura discal presionando algún tipo de nervio, ¿no? Y lo normal es que la gran mayoría de las personas que desarrollan condiciones que se pueden denominar crónicas o condiciones que no ceden con el paso del tiempo, personas que están muy doloridas o que periódicamente repiten y repiten y repiten y repiten episodios agudos de dolor, es normal que muchas veces esos dolores o esas condiciones no estén necesariamente explicadas por la hernia. Eso no significa que no tengan nada que ver, ¿sí? La hernia pudo haber sido, o una hernia pudo haber sido el disparador de la condición. Puede haber sido el primer evento gatillante de un dolor incapacitante, pero que produjo consecuencias o desencadenó consecuencias a niveles neurológicos, a niveles motrices, a niveles musculares, a niveles articulares, a niveles de movilidad, a pérdida de esfuerzo y a un montón de cuestiones mecánicas que influyen sobre todo el cuerpo, por eso esta frasecita es importantísima, que empiezan a generar problemas de otra índole, que nada tienen que ver con esa hernia que se produjo al principio o con ese dolor de tipo neuropático que se produjo al principio. Y puede ser que lo que se empiece a arrastrar en el tiempo no tenga o ya no tenga nada que ver con la hernia en sí mismo y sí todo que ver con otras cuestiones mecánicas asociadas al movimiento, asociadas al funcionamiento de ese cuerpo humano, pero que nada tienen que ver con el problema discal que en definitiva de una forma u otra ya quedó atrás, ¿no? Y esto es, en mi opinión, es importantísimo de entender porque significa que no siempre que en un estudio de imagen o que en una resonancia magnética aparece una hernia, no siempre significa que sea la hernia el problema o que sea la hernia o la discopatía lo que está produciendo el dolor. Y esto es fundamental entenderlo porque obviamente diagnosticar exactamente qué es lo que está produciendo el dolor podría llegar a jugar un rol importante, por lo menos en los primeros estadios en los que uno está tratando de resolver el problema del dolor. Ya después, más adelante, seguramente no importa si eso es una hernia, si eso es un problema de una inflamación de una articulación. En verdad,
es indistinto cuál es el problema mecánico que está produciendo el dolor crónico, que está produciendo los episodios de lumbalgia, porque en definitiva, sea cual sea el problema, si es de índole mecánica, la solución va a tener que ir por un camino, o las soluciones van a tener que ir por caminos idénticos. No cambia absolutamente nada. ¿Qué es lo que vamos a tener que hacer con nuestro cuerpo para solucionar cualquier tipo de problema de índole mecánico? Pero sí es importante entender si lo que está pasando está siendo producido efectivamente por esa hernia que salió en la resonancia, o si esa hernia por ahí pudo haber sido el desencadenante de toda esta situación, pero que en la actualidad no es algo que haya que atacar de manera específica. Y la realidad es que en muchísimos casos sucede que es así, porque hay un montón de personas, y me animaría a decir que son la gran mayoría de personas que sufren de problemas a nivel lumbar, que sufren de episodios de lumbalgias, que sufren de dolores crónicos o de intolerancia al movimiento, etcétera, 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 pero que esos problemas no están directamente explicados por esto. El dolor específico que sienten o su incapacidad para moverse muchísimas veces no está acá o acá. Puede ser, puede ser que esto, puede ser que todo esto haya sido el inicio, que haya sido lo que lo desencadenó. Pero en general, cuando estas cosas se convierten en situaciones crónicas, cuando estas cosas se convierten ya en cuestiones que se sostienen de manera prolongada en el tiempo, es muy común que el dolor ya no esté explicado por esto y esté explicado ya directamente por un mal o incorrecto funcionamiento de la mecánica del cuerpo en general. Y la razón por la cual es fundamental entender esto es porque va a resultar imposible resolver el problema mecánico de fondo sin entender exactamente qué es lo que está pasando con el cuerpo, qué es lo que está produciendo el dolor y en definitiva qué es lo que tenemos que corregir. Entonces, las personas cuando ponen en Google hernias discales o hernias lumbares, etcétera, 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 y googlean sobre el tema, leen sobre el tema y ven videos sobre el tema, lo que suelen ver son cosas como estas, o como el video que vimos antes, que explica el desplazamiento del núcleo, el contacto con una raíz nerviosa, el dolor. Pero hay que entender, y es muy importante entender, que eso no es lo único que puede explicar un dolor de tipo crónico a nivel lumbar. Vamos a meternos ahora, entonces ya en definitiva repasamos qué son las hernias, repasamos qué tipo de hernias, entre comillas, o de discopatías existen. Repasamos por qué pueden producir dolor. Aclaramos que cuando existen situaciones de dolor crónico, situaciones crónicas de lumbalgia, no necesariamente la hernia es lo único que puede explicar. Vamos a meternos un poquitito en cuáles son las soluciones, entre comillas, y fíjense que así es como lo escribí aquí, que nos puede proporcionar la medicina frente a una situación de una hernia discal que produce dolor. ¿Sí? Y acá en verdad es
bastante simple y lo único que nosotros tenemos que ser capaces de entender es que lo único que nos puede ofrecer la medicina es, como bien dice aquí abajo, tratamiento de los síntomas. Y obviamente cuando nosotros hablamos de síntomas de una hernia discal, en definitiva de lo que estamos hablando es de dolor, ni más ni menos. El síntoma que produce una hernia discal es el dolor. Ya hablamos de que puede producir hormigueos, puede producir pérdida de fuerza y hay algunas otras cuestiones que pueden estar asociadas a hernias o a discopatías a nivel de la columna lumbar, pero fundamentalmente de lo que estamos hablando es de tratamiento del dolor, ¿no? Vamos a repasar rápidamente cuáles son las soluciones que la medicina nos puede aportar. La primera, obviamente, la medicación o medicamentos, ¿sí? Que en definitiva, de todas las opciones que nos puede aportar la medicina, en definitiva es obviamente la más conservadora, porque obviamente lo único que implica es tomar algún tipo de medicamento para tratar de bloquear o anular el dolor. Obviamente que en la gama de medicamentos o en el universo de medicamentos posibles hay medicamentos que son más leves y medicamentos que obviamente son muchísimo más fuertes. ¿Cuál sería el apropiado en cada caso? Obviamente va a depender del nivel o el tipo de sintomatología que cada persona o cada paciente exprese. Personas que están con muchísimo dolor o que están muy incapacitadas, bueno, puede ser que necesiten algún tipo de medicación más fuerte para poder tratar el dolor, ¿no? Pero esta sería la opción más conservadora y la opción, si queremos llamarlo, menos invasiva de la medicina. Otra de las opciones que ofrece la medicina, o otra de las soluciones, entre comillas, que ofrece la medicina para el tratamiento del dolor son los famosos bloqueos. Acá ya estamos hablando de inyectar medicación ya directamente sobre la columna, sobre el disco, y bueno, como bien se ve aquí en la fotito, esto se puede hacer a través de un procedimiento que puede ser quirúrgico, o sea, dentro de un quirófano, o incluso también se pueden aplicar en consultorios con ecógrafos a nivel local, ¿no? Pero básicamente lo que se hace es se inyecta medicación con corticoides en la zona afectada con el objetivo de anular o de bloquear las señales de dolor que transmiten los nervios. La tercera opción, ya pasamos a la cirugía, ¿no? Y acá lo que te muestro con estos grafiquitos son las dos grandes opciones o las dos grandes cirugías posibles en el caso de hernias. La primera y la de arriba sería una disectomía. Una disectomía no es más que una limpieza. No sé si se acuerdan cuando hablamos de las hernias, si me voy aquí, a esta zona de aquí, ya cuando estamos hablando de un anillo fibroso fisurado o roto, y cuando estamos hablando de que es el núcleo, ¿sí? O extruido o secuestrado, que está haciendo contacto con algún tipo de raíz nerviosa, lo que se hace a través de la disectomía es meterse adentro de la columna y limpiar esa parte del núcleo que está por fuera del disco y que está haciendo contacto con la raíz nerviosa, ¿no? Y dentro, o sea, esta disectomía muchas veces se la refiere o se la llama como una limpieza y realmente lo es. Una disectomía en definitiva es una limpieza. Se trata de limpiar la parte del disco, del núcleo del disco que está por fuera de la estructura del disco.
Y obviamente la segunda opción ya es un poquitito más compleja, es lo que se conoce como una artrodesis y se trata de fijar segmentos vertebrales, ¿no? Como se ve acá, a través de estas estructuras de implantes, lo que se hace directamente es se fijan los segmentos vertebrales del disco que perdió altura o del disco que está lesionado para que justamente ese segmento vertebral y esas vértebras ya no puedan generar ningún tipo de movimiento y que no pueden y que no tengan necesidad, como no se van a mover, ya no tienen necesidad de que un disco, de que exista un disco intervertebral funcional, ¿no? Obviamente acá estamos hablando de una cirugía muchísimo más compleja y también muchísimo más invasiva, porque en una disectomía lo único que se hace es limpiar un poquitito el material extruido del núcleo, que en definitiva es lo que posiblemente nuestro cuerpo va a hacer solo si es que nosotros dejamos que eso fluya con normalidad. Ya en una artrodesis, no, en una artrodesis ya se habla de un proceso que es irreversible, que es el de fijar segmentos vertebrales y quitarle movilidad a esas vértebras que están afectadas por la pérdida de funcionalidad y de altura del disco. Acá lo que podemos ver en estas imágenes no estamos hablando necesariamente de la medicina, pero sí estamos hablando de otras formas de atacar específicamente el dolor, ¿no? Y algunos de los ejemplos que puse son la osteopatía, la acupuntura, los masajes hechos por otra persona o incluso los automasajes. Acá estoy mostrando un masajito con una pelotita, debe ser alguna pelotita de lacrosse o alguna pelotita automasajeante. También mucho lo que se usa son las pistolas que generan vibraciones. De esas nosotros tenemos en nuestro gimnasio, nosotros las usamos, son muy buenas para masajear toda la zona del recorrido de los nervios, las zonas blandas del cuerpo. Todas estas opciones que te estoy poniendo acá, en definitiva, el objetivo que persiguen es este que figura acá abajo, que es el de eliminar tensión, ¿no? Entonces, quitarle al cuerpo rigidez, ganar un poquitito de movilidad a partir del afloje de los músculos, quitarles tensión, descontracturarlos, etcétera, etcétera, intentando o con la esperanza de que al eliminar esa tensión y esa rigidez, el dolor ceda un poquitito, ¿no? Porque de vuelta, muchas veces y como... Entonces acá ya empezamos a conectar con algunas partes o con algunas diapositivas anteriores, ¿no? Entonces, de vuelta, como te dije acá, que no siempre cuando llegamos a esta diapositiva te expliqué que no siempre es la hernia, no siempre es la irritación o la compresión de una raíz nerviosa lo que produce dolor. A veces eso puede ser el gatillante, puede ser el desencadenante, pero después hay un montón de cosas que pueden pasar con el cuerpo que pueden producir lumbalgias, que pueden producir dolores a nivel lumbar, que pueden incapacitar el movimiento. Y una de esas cuestiones está asociada a la rigidez muscular, está asociada a la tensión, que de vuelta pudo ser desencadenada originalmente e inicialmente pudo ser desencadenada por una hernia, pudo ser desencadenada por la irritación de una raíz nerviosa, por un dolor de tipo neuropático, pero puede ser que después, sostenido en el tiempo, esa tensión muscular, esa rigidez, ese cuerpo rígido, finalmente sea todo eso lo que termine produciendo dolor, lo que termine incapacitando a la persona y no tanto la hernia en sí misma, ¿no? Entonces, todas estas opciones, la osteopatía, la acupuntura, los masajes, los automasajes, en realidad el objetivo que persiguen es tratar de eliminar tensión, eliminar rigidez. De vuelta, con la esperanza que en esa pérdida de tensión, en esa pérdida de rigidez, el dolor ceda, ¿no? Pero lo que te tiene que quedar claro de todo esto es que en realidad
todas estas soluciones que te planteé acá, y por eso en los títulos los puse entre comillas, son todas soluciones que lo único que hacen es resolver y atacar los síntomas o el síntoma del dolor. Nada más. Ninguna de estas opciones o ninguna de estas soluciones se mete o ataca la raíz del problema, lo que provocó el problema. O en definitiva, las cosas que habría que resolver para eliminar o resolver el problema de manera definitiva, ¿no? Y por eso es que yo pongo las soluciones de la medicina entre comillas, porque en realidad no son soluciones, son simplemente opciones para tapar los síntomas de dolor. Ahora, ojo, porque esto no significa que no sirvan o no significa que no sean importantes. Ahora más adelante lo vamos a ver. Atacar el dolor de manera específica, es decir, intentar resolver el dolor, intentar eliminarlo, intentar erradicarlo, es importantísimo. Porque ¿cómo puede una persona que está sufriendo de dolor, que no se puede levantar de la cama, que no puede caminar, que no puede manejar, que no puede trabajar, cómo podemos pretender que una persona en esas condiciones de vida haga algo, lo que sea, para tratar de resolver la raíz del problema? Es imposible. Cualquier persona que haya sufrido, que haya sentido en carne propia las consecuencias de una lesión mecánica a nivel de la columna, sabe que resolver el dolor es el paso número uno. No me quiero adelantar porque ahora nos vamos a meter un poquitito en eso, ¿no? Pero una cosa es hablar de formas de atacar el dolor, de formas de resolver el dolor, y otra muy distinta es referirnos a eso como si fueran soluciones, porque no lo son. Resuelven un problema importantísimo, que es el del dolor, pero no soluciona la foto grande, no soluciona el panorama general, no ataca la raíz del problema. Y eso es súper importante que lo entiendas, porque si caíste en manos de la medicina, ¿sí? Si estás tomando medicación, si te hiciste un bloqueo, si te operaste, si estás yendo al osteópata, si te estás haciendo masajes, si estás haciendo cualquier cosa de estas, tenés que entender que ninguna de estas opciones te va a dar la solución definitiva que buscas. Te va a dar algo muy importante, ¿sí? De vuelta, no significa que estas cosas no sirvan. Te va a dar, si tenés suerte, estas opciones te van a dar algo muy importante, que es tratamiento del dolor. Pero tenés que entender, y de vuelta, esto es muy importante que lo entiendas, que ninguna de estas opciones solucionan el problema de manera definitiva. Son un recurso, son una herramienta de corto plazo que te van a permitir avanzar hacia la otra. Pero no me quiero adelantar porque nos vamos a meter en esto. Entonces, de vuelta, repasando un poquitito, medicación, bloqueos, cirugías y todas estas opciones que ya no tienen tanto que ver con la industria de la salud o con la industria de la medicina, pero cuyo objetivo es eliminar tensión, quitar rigidez, con la esperanza de que eso reduzca los síntomas de dolor, ¿no? Y un poquitito relacionado a lo que charlé, a lo que charlé recién, ¿no? Obviamente la pregunta importante y la pregunta que seguramente te estarás haciendo o que en algún momento te habrás hecho y que me parece importante que aprovechemos este curso para poder responderla y resolverla, es si la medicina puede o no curar una hernia discal. Y la respuesta es súper simple. No. La medicina no puede curar una hernia porque las hernias no se curan.
Las hernias no se curan. Una vez que en tu cuerpo apareció esto, esto no se cura. Esta pared, ¿sí? Que se ve acá, este anillo fibroso que está roto y fisurado, no se vuelve a sellar. Cuando recurrimos a la medicina, y de vuelta, lo charlamos bastante recién, cuando nosotros recurrimos a la medicina para tratar el dolor, no para curar lo que tenemos. Y de vuelta, la medicina no cura las hernias porque las hernias no se curan. Yo no sé si en el futuro la industria de la medicina desarrollará algún tipo de tecnología que pueda hacer que un disco quede 0 kilómetro, que un disco se regenere o que un disco quede nuevo. Hoy por hoy, esa tecnología no existe. Y es curioso porque la gran mayoría de la gente que recurre a la medicina para tratar una hernia discal no lo sabe o no se lo dicen. Y piensan que con un bloqueo, con una cirugía, etcétera, etcétera, lo que están haciendo es curándose. Cuando en realidad no es eso lo que están haciendo. Lo único que están haciendo es un tratamiento del dolor. Pero la lesión, entre comillas, o el disco desgastado, el disco fisurado, el disco roto, no se cura. Entonces, cuando nosotros entramos a un quirófano, cuando nos hacemos un bloqueo, cuando recurrimos al traumatólogo, al neurocirujano, en realidad no estamos yendo a buscar una cura. Lo que estamos yendo a buscar es tratamiento del dolor. Que está bien que así sea, no está mal recurrir a la medicina o recurrir a cualquier tipo de recurso que pueda bajar los síntomas del dolor. Lo que no tenemos que hacer y lo que es un error es pensar que el médico nos va a curar. Porque si pensamos que el médico nos va a curar, si pensamos que vamos a salir del quirófano y que vamos a estar completamente curados o que vamos a salir de un bloqueo y por el hecho de que no duela ya significa que estamos bien. Si pensás que eso va a suceder, te vas a privar a vos mismo del privilegio de salir a buscar una solución definitiva. Entonces, es un paso súper importante entender qué son las cosas que te puede dar la medicina y qué son las cosas que no te puede dar. Y ahora que ya entendiste que, y ahora que ya entendiste que la medicina no puede curar una hernia, y ahora que ya entendiste que todas estas opciones lo único que pueden hacer es atacar los síntomas, atacar el dolor, es importante que nos metamos en esta plaquita de acá o en esta diapositiva de acá, que si querés para mí es la más importante del curso, ¿sí? Y de vuelta, ten en cuenta que estamos hablando de un curso introductorio en donde estamos tratando de dilucidar qué es una hernia, tratando de entender un poquitito mejor acerca de este tipo de lesiones y demás, pero me voy a tomar unos minutitos en esta diapositiva para tratar de explicarte a qué me refiero yo o de qué hablamos nosotros
cuando hablamos de juego corto y cuando hablamos de juego largo. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de juego corto, ¿sí? Hablamos de enfocarnos en resolver los problemas que nos afectan de manera más inmediata, ¿no? Y en general, o sea, cuando nosotros hablamos de los temas que nos afectan de forma más inmediata, en general, en la gran mayoría de los casos, estamos hablando del dolor. Las personas que tienen... Perdón, se me cayó esto. Ahí lo acomodé. Las personas que tienen problemas de columna, lo primero que quieren resolver o lo más urgente que necesitan resolver es el dolor. Porque en definitiva es el dolor lo que no nos deja vivir, lo que nos complica la vida, lo que afecta la calidad de nuestra vida, las cosas que hacemos, etcétera, 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 ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de juego corto, hablamos de resolver en general el problema del dolor, ¿no? Pero ¿por qué acá nosotros ponemos o yo pongo que el juego corto es el camino equivocado? Y yo pongo que el juego corto es el camino equivocado cuando nosotros en lo único que nos enfocamos es en resolver el dolor, que es lo que termina siendo la gran mayoría de las personas. Y por eso me tomé el tiempo de explicarte las razones por las cuales todas estas cosas no hacen nada para atacar la raíz del problema o para resolver las causas reales del dolor. Entonces acá, lo que está señalizado como wrong way o camino equivocado es el de enfocarse solamente en resolver el dolor. Es decir, enfocarse solamente en el juego corto. Eso no significa que no haya que prestarle atención al dolor o que no haya que planificar estrategias para resolver el juego corto. El error es quedarse solamente en eso, quedarse solamente en resolver el dolor. Tomar medicación cada vez que me duele y pensar que como la medicación resuelve el dolor, ya está, lo único que tengo que hacer para resolver mis problemas es meterme una pastilla cada vez que me duele, hacerme un bloqueo y pensar que como el bloqueo me funcionó y como el bloqueo anuló el dolor, ya estoy perfectamente bien y que lo único que tengo que hacer cada vez que la espalda o la columna me duela, lo único que tengo que hacer es aplicarme un bloqueo, meterme adentro de un quirófano, hacerme una disectomía o someterme a una fijación de vértebras y pensar que como el dolor se dio, el problema ya se resolvió. Eso es un error y es un error muy, muy serio. Porque de vuelta, el juego corto puede ser súper efectivo y algunas de esas cosas o algunas de esas técnicas en algunas personas pueden ser súper, súper efectivas. El problema es que si no te enfocas en lo que nosotros llamamos el juego largo, por más de que vos resuelvas en el corto plazo esos perdón. Por más de que vos resuelvas en el corto plazo esos problemas, eventualmente esos problemas van a volver. Y en general lo que termina pasando es que cuando esos problemas vuelven, vuelven cada vez peores, vuelven recargados, porque como vimos al principio, el paso del tiempo lo único que hace es empeorar las condiciones de los discos o la condición propia de la columna en general. Con lo cual, cuando nosotros vivimos yendo de tratamiento de dolor, solución al dolor, solución al dolor, solución al dolor, de uno a otro, normalmente cada vez que vuelven los problemas o cada vez que vuelven los dolores, suelen volver peores.
El camino correcto es el de jugar también el juego largo. Enfocarse en resolver la raíz del dolor. Enfocarse en resolver las verdaderas causas del dolor. Las cosas que producen el dolor. Y la razón por la cual a eso lo llamamos el juego largo es porque, iba a decir en general, pero en realidad siempre, las cosas que nosotros vamos a tener que hacer para resolver de manera definitiva las causas del dolor son cosas que nos van a demandar y que nos van a llevar mucho tiempo. Es una inversión a largo plazo que vamos a tener que hacer. En este curso no nos vamos a meter, después te voy a contar en dónde podés ver un poquitito más de información respecto de todo lo que vas a tener que hacer. En este curso no nos vamos a meter en eso, no es el objetivo del curso, pero sí tenés que entender que para resolver de manera definitiva el problema de una lesión mecánica de columna a nivel lumbar, vas a tener que invertir en tu cuerpo. Y lo vas a tener que hacer de manera sostenida en el tiempo, empezando hoy o empezando mañana o empezando el día que quieras, hasta el día que te mueras. ¿Sí? Y estas dos cosas, ¿sí? El juego corto y el juego largo, están interrelacionadas. Ahora lo vamos a ver. Las dos son importantes. Pero el gran error que comete lamentablemente la gran mayoría de personas, y una de las cosas que yo espero que este curso ayude a entender o a resolver, es esto. El hecho de que la gran mayoría que sufre por este tipo de patologías se quedan solamente acá, en el juego corto, se quedan en esto, se enfocan en resolver el dolor. Y si bien eso puede ser útil en el corto o en el mediano plazo, en el largo plazo, en la foto grande de la vida, va a terminar siendo un error, siempre. ¿Sí? Y puse esta fotito para graficarlo con un ejemplo de la vida real, porque muchas veces por ahí verlo con el cuerpo o verlo con una propia lesión a nivel lumbar puede resultar difícil. Pero acá lo que estoy mostrando es una foto del techo de una casa con humedad, ¿no? Claramente este es un techo que tiene problemas, claramente este es un techo que se ve feo, que posiblemente esté empezando a resquebrajarse y demás, ¿no? ¿Cuál sería el equivalente a el juego corto, digamos? O qué sería aplicar el juego, el juego corto en este ejemplo? Bueno, sería simplemente lijar el techo y pintarlo. Si yo mañana voy a esta habitación, pongo una escalera y rasqueteo un poquitito y lijo un poquitito y le paso pintura, muy posiblemente cuando yo termine ese trabajo, el techo se va a ver increíble. Se va a ver recién pintado, se va a ver nuevo y la humedad obviamente no se va a ver, por lo menos a simple vista. Las personas que entren a esa habitación van a ver un techo increíble y un techo recién pintado. Ahora, si yo lo único que hago es pintar y lijar, tarde o temprano, esa humedad va a volver a aparecer. Porque yo no hice nada para resolver el problema en la infraestructura de ese techo, de esa casa o de ese departamento. No hice nada
a nivel de infraestructura para resolver lo que produjo esa humedad en primer lugar. Lo único que hice fue pintar, lo único que hice fue taparla. Entonces se puede ver muy linda el primer día, se puede ver muy lindo el segundo día, se puede ver muy lindo la primera semana, el primer mes, pero eventualmente el problema o el techo va a quedar así como está. En esta foto que se ve acá, definitivamente va a volver a quedar así. Si durante ese tiempo el problema que originó la humedad empeoró, es muy probable que la humedad o que los efectos que ese problema tenga sobre ese techo sean incluso peores. Ese techo incluso se podría venir abajo si yo no resuelvo el problema de fondo y lo único que hago es taparlo con pintura. Entonces, significa que ¿significa esto que no es importante pintar ese techo? ¿Significa que no es importante tener mi casa linda, tener el techo lindo, tener el techo recién pintado y que no se vea esa mancha horrible de humedad? Obvio que no. Por supuesto que es algo que hay que hacer. Si esta fuera mi casa, si la foto fuera mi casa, yo no querría que mi techo se vea así. Y por supuesto que querría pintarlo y que querría arreglarlo. Pero no me puedo quedar solamente con eso. Tengo que saber que si yo quiero que la pintura dure, que el techo se vea lindo y bonito para siempre, además de pintarlo, voy a tener que resolver el problema de la humedad que lo puso así. Probablemente tenga que romper en algún lugar, tenga que ver si hay algún caño roto, tenga que ver si hay algo arriba con agua, una pileta, una piscina, una bañera, lo que sea que está perdiendo. Y por supuesto que hacer todo ese trabajo de infraestructura va a demandar muchísimo más esfuerzo y va a ser muchísimo más trabajoso que solamente pintar. Porque voy a tener que romper el techo, voy a tener que ir a revisar arriba, voy a tener que encontrar la fuente de la humedad, la voy a tener que resolver, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, con nuestra columna pasa exactamente lo mismo. Cuando nosotros vamos a la medicación, cuando nosotros vamos a los bloqueos, cuando vamos a las cirugías, a los masajes, a la acupuntura, lo único que estamos haciendo es pintar. Estamos tapando el síntoma. Y de vuelta, como dije con el ejemplo del techo, no está mal hacerlo. Lo que pasa que en paralelo, mientras pinto el techo o mientras ataco el síntoma, tengo que salir en búsqueda de la causa. Tengo que salir en búsqueda de lo que originó todo y tratar de resolver eso también para que no vuelva a pasar. Súper importante, si lo que estás pretendiendo es resolver un problema mecánico de tu columna, tenés que entender la diferencia que existe entre jugar un juego corto y un juego largo. El juego corto está perfecto, siempre y cuando lo uses como una herramienta para jugar un juego largo. Vamos a pasar ahora a, como dice el título, las claves que yo considero que son fundamentales para tener una recuperación definitiva, ¿no? Y en el primer punto lo que yo puse es un diagnóstico acertado. Y la verdad que es el punto por ahí menos importante en el sentido de que, a ver,
tener un diagnóstico no es que no sea importante, es importante y obviamente es importante tener un diagnóstico acertado, por lo menos en cuanto a qué es exactamente lo que nos está incapacitando, qué es exactamente lo que nos está produciendo dolor, ¿no? Y fundamentalmente el punto número uno tiene una relación muy estrecha con el punto número dos, ¿no? Porque tener un diagnóstico acertado es en definitiva lo que te va a permitir atacar de forma efectiva el dolor, ¿no? Y esto tiene relación obviamente con esta parte de acá, ¿no? Lo que hablábamos recién del juego corto. Diagnóstico acertado para poder atacar efectivamente el dolor. Porque acá sí hay que ser realistas y lo dije cuando hablamos de las soluciones que te puede aportar la medicina, lo dije cuando hablamos de las otras soluciones cuyo objetivo era eliminar tensión o eliminar rigidez. Y te dije que resolver el problema del dolor es fundamental. Porque de vuelta, es imposible pensar en un plan a largo plazo o es imposible pensar en ningún plan en realidad en una persona que no se puede ni mover. Una persona que no puede salir de la cama sin dolor, que no puede trabajar, que no puede andar en auto de vuelta. Todos los mismos ejemplos que te di antes te los repito ahora. Entonces, tratar de atacar el dolor y disminuir la sintomatología es fundamental. Y para eso es importante el diagnóstico, ¿no? El diagnóstico puede que no sea tan importante para el juego largo, puede que no sea tan importante para todo lo que vas a tener que hacer para solucionar los problemas mecánicos del cuerpo, porque de vuelta, ahí, en esa inversión que vas a hacer a largo plazo, el diagnóstico no es tan importante, porque en definitiva vas a tener que hacer lo mismo. Pero sí puede ser importante para este punto número 2, que es el de resolver el tema del dolor. En el punto número 3 lo que puse es trazar un plan a largo plazo que ataque la raíz del problema mecánico a través del ejercicio, ¿no? Y de vuelta, acá vamos a el juego largo, ¿sí? Entonces, los primeros dos puntos relacionados con el juego corto, resolver la sintomatología, disminuir los síntomas de dolor. En el punto número 3 nos empezamos a meter en el juego largo y hablamos de trazar un plan a largo plazo que ataque la raíz del problema mecánico y fíjate a través de ejercicio, ¿sí? Y es la primera vez en esta presentación que te menciono la palabra ejercicio o que te hablo de el movimiento para resolver de manera definitiva un problema con una hernia. Pero es así, ¿sí? La única manera que vos vas a tener de recuperarte de manera definitiva es a través del movimiento. Es enseñándole o desarrollando a las estructuras de tu cuerpo a desarrollar tolerancia al movimiento al mismo tiempo que conviven con esa columna lastimada. Y para eso te vas a tener que mover de vuelta. Y como te dije antes, en este curso y en esta presentación no nos vamos a meter en detalle en cuáles son las cosas que vas a tener que hacer específicamente para poder recuperarte de manera definitiva. Sí, al final te voy a contar dónde las podés leer, dónde las podés encontrar, perdón, o dónde las podés hacer en definitiva de manera guiada, ¿sí? Pero de vuelta, primer punto, diagnóstico acertado. Segundo punto, atacar efectivamente el dolor, juego corto. El tercero, trazar un plan a largo plazo que ataque la raíz del problema mecánico a través del ejercicio. Una vez que vos tenés ese plan, una vez que definís ese plan, lo podés hacer vos, podés contratar a alguien que sepa más que vos y que lo haga por vos. Hay un montón de maneras de trazar ese plan. Obviamente vas a tener que hacerlo con alguien que entienda muchísimo acerca de estas lesiones, que entienda mucho de mecánica de la columna, de cómo entrenar con una lesión de columna. Y obviamente también vas a tener que tener a alguien que entienda qué son específicamente las cosas que tenés que hacer con tu cuerpo para poder atacar la raíz del problema y recuperarte de manera definitiva. Pero el punto número 4 va a ser redefinir hábitos.
Porque sin ningún tipo de dudas, si estás con una lesión de columna mecánica que te está produciendo dolor, hay algo que no, digamos, hay algo que no está bien. ¿Sí? Redefinir hábitos en la gran mayoría, y esto ya sí, obviamente cada caso es un mundo, no conozco específicamente cuál es tu situación actual, pero sí es una realidad que en la gran mayoría de los casos las personas que sufren por lesiones de columna, las personas que están con dolores de tipo crónico, hay un montón de cosas en sus vidas respecto de sus hábitos, respecto de sus rutinas, que tienen que cambiar. Uno de esos hábitos, y de vuelta, no nos vamos a meter en detalle en estas cosas, este curso no es para eso, ahora en un ratito te voy a decir en dónde podés leer un poco más acerca de todas estas cosas, pero por ejemplo, un hábito que muchísimas personas que se lesionan tienen que redefinir es el de moverse y el de entrenar, el de dedicar por lo menos una hora de cada día a la salud del cuerpo, a entrenar la fuerza, a entrenar la movilidad, a entrenar la flexibilidad, a cambiar la forma en que su cuerpo se mueve. Podemos después hablar de hábitos respecto de alimentación, hábitos posturales, bueno, hay un montón de cosas que seguramente en la vida de una persona tengan que cambiar para que esa persona pueda pensar en una recuperación definitiva, de vuelta. Estamos hablando de una recuperación definitiva. La quinta clave, una vez que ya está hecho todo esto, evaluar, adaptar y mejorar, ¿no? En definitiva, una vez que tenemos un diagnóstico acertado, una vez que atacamos de manera efectiva el dolor, trazamos un plan a largo plazo y redefinimos hábitos, evaluamos, adaptamos y mejoramos. Que eso, en definitiva, es algo normal, lógico y natural para cualquier planteo de estrategia o para cualquier plan, ¿no? Evaluar resultados, entender y definir si es que esos resultados son acordes a las expectativas que teníamos para ese plan. Si no lo son, adaptar la estrategia y siempre intentar mejorar, ¿no? Entonces, de vuelta, repasando un poquitito, las claves para una recuperación definitiva: un diagnóstico acertado que te permita atacar efectivamente el dolor y ser eficiente en ese juego corto. Una vez que el tema del dolor está mayormente resuelto, seamos capaces de trazar un plan a largo plazo que ataque la raíz del problema mecánico a través del ejercicio. De vuelta. No hay forma de jugar el juego largo y no hay forma de resolver de forma definitiva el problema mecánico que no involucre o que no incluya moverse, entrenar, hacer ejercicio. Cuarta clave, concentrarse y enfocarse en redefinir hábitos, sobre todo los hábitos, los malos hábitos que están afectando nuestra situación crónica de dolor. Quinta clave, ser capaces de evaluar, ser capaces de adaptar y ser capaces, obviamente, de mejorar. Sexto punto, y probablemente el más difícil y donde la gran mayoría de las personas fracasan, lograr constancia, ¿no? En definitiva, yo ya te conté y ya repasamos en una, en una diapositiva anterior que, que las hernias no se curan, que este tipo de patologías mecánicas no tienen cura. Lo cual no significa que no tengan solución, no significa que una persona no se pueda recuperar y que una persona no pueda vivir una vida perfectamente normal, libre de dolor, sin ningún tipo de limitaciones, ¿no? Pero la clave para poder hacer eso, la clave para poder lograr esa recuperación definitiva es, con todo esto que está planteado acá, lograr constancia, sobre todo con los puntos 3 y 4.
con el plan a largo plazo que trazaste para atacar la raíz del problema, es decir, tu plan de entrenamiento o tu plan de ejercicios, y ser constante con los nuevos hábitos que planteaste o que reemplazaste para vivir una vida un poco mejor. Porque no alcanza con hacerlo un poquito, no alcanza con hacerlo un tiempito. Lamentablemente, o por suerte, en realidad, no sé por qué digo lamentablemente, en realidad por suerte, todas estas cosas son cosas que vas a tener que sostener con constancia por el resto de tu vida. Y en realidad digo por suerte, porque todas las cosas que vas a tener que hacer son buenas para tu columna, pero también son buenas para tu salud. Van a afectar positivamente un montón de aspectos de tu vida. Entonces, el sexto punto definitivamente es, no sé si el más importante, pero teniendo en cuenta que es el punto en el que la gran mayoría de las personas fallan, sí definitivamente diría que es uno de los más relevantes. Y llegamos a una de las preguntas por ahí más importantes, ¿no? De todo este curso, y capaz una de las preguntas que te motivó a anotarte y a comprarlo. ¿Hay que tenerle miedo a una hernia? ¿Hay que temerle? Y la realidad es que la respuesta es que no. Una hernia o una discopatía o cualquier tipo de situación a nivel discal de la columna no es algo a lo que haya que tenerle miedo, no es algo serio, no es algo grave. Y yo sé que por ahí, para vos que estás mirándome a mí hablar acá, que estás con tu compu mirando el curso, etcétera, y que estás con muchísimo dolor, que no estás pudiendo hacer deporte, que te despertás a la mañana doblado, que no podés manejar, que no podés trabajar, que no podés jugar con tus hijos, con tus mascotas, y que estás viendo que tu calidad de vida se está viendo seriamente afectada por el dolor que sentís. Puede ser que no estés de acuerdo con lo que te estoy diciendo y puede ser que estés pensando que sí, que el dolor que sentís, que lo que tenés en la columna es algo a lo que hay que tenerle miedo. La razón por la cual yo considero que una lesión mecánica de columna, como puede ser una hernia, no es algo a lo que hay que temerle, es muy simple y es que tiene solución. Y yo no considero que haya que tenerle miedo o que se justifique tener miedo a algo que se puede solucionar. Puede generar molestias, puede ser incómodo, puede ser malísimo durante un tiempo sentirlo, puede afectar definitivamente, y esto yo lo sé en primera persona porque yo la viví, a mí nadie me la contó, yo sé perfectamente cuáles son las consecuencias para el cuerpo de una lesión discal, pero tiene solución. Entonces, ¿por qué temerle o por qué tenerle miedo a algo que yo sé que puedo solucionar? ¿La solución es fácil? No. Por supuesto que la solución no es fácil. Porque para solucionar un problema mecánico con tu columna o para salir de una situación crónica de dolor, te vas a tener que mover, vas a tener que entrenar, vas a tener que cambiar tu manera de comer, vas a tener que redefinir hábitos posturales. Hay un montón de cosas que vas a tener que hacer. La más difícil, definitivamente, va a ser la de sostener constancia con tu entrenamiento. Asumiendo que encontrás un programa de entrenamiento que sea efectivo para resolver el problema que tenés. Pero asumamos que lo encontraste y asumamos que estás entrenando con un programa de ejercicio y con un programa de entrenamiento de fuerza, de movilidad, que es realmente efectivo para resolver lo que te pasa.
ser constante con ese programa y realmente entrenar día tras día, tras día, tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, va a ser súper difícil. Es difícil para todo el mundo, incluso para mí, que lo hago todos los días. Llevo ya 10 años haciéndolo todos los días. Pero no es imposible. No creo que haya que tenerle miedo a algo que tiene solución. Y mucho menos si entendemos que esa solución está en nuestras manos. Es algo que está dentro de nuestra capacidad. Porque todos los seres humanos del mundo tenemos la capacidad de reconfigurar nuestro cuerpo para que nuestro cuerpo sea capaz de tolerar el movimiento sin dolor y sin límites al mismo tiempo que convive con una lesión discal. De eso no hay absolutamente ninguna duda. No importa cómo seas, no importa cuál sea tu historial con el entrenamiento, no importa cuál sea tu historial con el deporte, no importa tu genética, no importa tu edad. Todos los seres humanos tenemos la capacidad de reconfigurarnos para ser capaces de convivir con la lesión que tenemos. Lo que pasa que es trabajo, es muchísimo trabajo. Entonces, realmente la gran pregunta que te deberías estar haciendo es, ¿por qué le deberías tener miedo a algo que podés solucionar? Esa es la verdadera pregunta que yo creo que vale la pena hacerse. ¿Hay que temerle a una hernia? ¿Hay que temerle a algo que tiene solución? Y el motivo por el cual no hay que temerles lo acabo de responder y la razón por la cual pongo una foto mía es por eso, por todo lo que acabamos de hablar recién. Todos podemos encontrar esta configuración física de fuerza, de movilidad, de estabilidad, de flexibilidad, de elasticidad, que nos puede llevar al punto en el que seamos capaces de mover nuestro cuerpo de manera libre y sin ningún tipo de límites al mismo tiempo que convivimos con nuestra lesión. Es muy simple. Esa es la única razón por la cual yo creo y considero que a este tipo de lesiones no hay que tenerles miedo. Hay que respetarlas, hay que saber que están, hay que ocuparse de ellas, pero no hay que temerles porque la solución está ahí. Para mí, para vos y para todos. Y antes te dije que bueno, que durante este curso lamentablemente no nos íbamos a poder meter en todo lo que vas a tener que hacer para poder solucionar de manera definitiva. Hablamos de el juego largo, ¿no? Y hablamos de que el juego largo en esta diapositiva de acá, te conté en el punto número 3 que la clave para el juego largo, para la clave para un juego largo que sea efectivo, tiene que incluir ejercicio, tiene que incluir movimiento, tiene que incluir entrenamiento, sobre todo de la fuerza y sobre todo de la movilidad. Esas son las dos cosas que te van a salvar. ¿Sí? No sé si lo sabés, pero escribí un libro específicamente acerca de eso. Considero que si tenés una lesión a nivel de la columna, si tenés una lesión discal, si estás atravesando una situación de dolor crónico, eh, este libro es una compra obligada.
sin ningún tipo de dudas. Lo podés encontrar en mi página web, me podés escribir para pedírmelo. Incluso si estás viendo este curso y si compraste el acceso a este curso, te voy a mandar un código de descuento para que lo puedas comprar a un mejor precio del que está publicado. Y fundamentalmente en el libro me meto en detalle en toda la primera parte, ¿no? En toda la primera parte de la batalla física, me meto en detalle en explicarte cuáles son las cosas que vas a tener que hacer para preparar a tu cuerpo para convivir con una lesión de columna. Después hay una segunda parte en el libro que se trata de la batalla mental, en donde me meto, creo yo, en otro aspecto clave. Lamentablemente este curso no es específicamente para eso, por eso te recomiendo que leas el libro, pero me meto en la otra parte importantísima que es en la batalla mental, ¿no? En toda la parte, si querés, mental y psicológica respecto de cómo considero yo que hay que atacar de forma activa una hernia lumbar, ¿no? De vuelta, muchas de las cosas que viste y que repasamos en este curso las vas a leer también en el libro, sobre todo en la primera parte de la batalla física, pero después ya el libro se mete en cuestiones muchísimo más específicas que en este curso no repasamos respecto de las cosas que vas a tener que vas a tener que tener en cuenta para poder trazar tu juego largo. Es decir, qué vas a tener que hacer con tu cuerpo para poder resolver de manera definitiva el problema que tenés. Y si lo que estás buscando es un programa de entrenamiento y si finalmente te convencí de que te tenés que mover, de que tenés que empezar a hacer algo de forma activa para solucionar el tema que tenés, te recomiendo también que le des una miradita a mi programa de reconstrucción lumbar. Es un programa online y a distancia que lo que va a hacer es muy simple. Te va a dar la guía que necesitas para todos los días moverte y hacer algo por tu cuerpo y por tu salud. Es un programa de entrenamiento, vas a poder entrenar desde tu casa, solamente te vas a tener que comprar algunas herramientas de entrenamiento de peso libre. También vas a poder entrenar desde un gimnasio si es eso lo que preferís hacer. Trabajamos con una aplicación y el programa lo vas a poder hacer, es un programa que funciona 100% a distancia y que lo vas a poder hacer desde cualquier lugar del mundo. Tenemos alumnos en todo el continente americano y tenemos alumnos también en España. Así que si estás buscando entrenar, si finalmente te convencí de que el camino va por ahí, te súper recomiendo también que entres en mi página web y que leas la info de mi programa. Y te invito a que si querés entrenar, si querés que te cuente un poquitito más acerca de cómo funciona el programa, me escribas para que agendemos una videollamada y podamos conversar. Con gusto podemos charlar de tu caso y yo te puedo contar un poco mejor y de forma directa y uno a uno cómo trabaja nuestro programa, de qué se trata y qué es lo que vas a poder hacer con él. ¿Sí? Así que bueno, así llegamos al final de este curso introductorio. Primero, agradecerte por el tiempo y por la atención que me brindaste. Y segundo, ponerme a disposición tuya, ¿sí? Si te quedaron dudas, si te quedaron preguntas, si querés charlar conmigo, cualquier cosa que sientas que necesites o cualquier cosa con la que sientas que yo te pueda ayudar, por favor, no dudes en escribirme. Todos mis datos de contacto están en mi cuenta de Instagram, están en mi página, me puedes escribir por WhatsApp, me puedes escribir por mensaje directo de Instagram, me puedes escribir por mail. Así que nada, de vuelta, si te quedaron consultas, si te quedaron preguntas, si te quedaron dudas, escribime que con muchísimo gusto te voy a responder, ¿sí? Te mando un abrazote gigante y espero que te haya servido.